repartición de la riqueza eran los subsidios de las ganancias del petróleo, de los mares, de las minas. Se transformaban en servicios para el pueblo, en medicina, en alimento, en educación. Los gobiernos tecnócratas quitaron los subsidios para que hicieran negocio los particulares. Eso es. Yo, igual que él, soy un ferviente defensor de los principios que dio motivo a la revolución: sufragio efectivo y no reelección. Pero hay personas que no le hacen honor a su apellido o a su familia, como el líder del PAN, Madero, sobrino de Francisco Madero, que levantó un país en armas con el lema sufragio efectivo y no reelección, y es uno de los defensores a favor de la reelección en México, igual que muchos. La reelección, que se hizo revolución con ese lema, en 1920 hubo una alianza en 3 personajes: Álvaro Obregón, Calles y el líder del movimiento obrero único en el país, Luis N. Morones, que un pacto que primero iba a ser presidente por 4 años, Obregón, y luego Calles, y luego Morones. Cuando termina Obregón y entra Calles, a Morones es nombrado secretario de Industria, Comercio y del Trabajo para prepararlo para la siguiente elección presidencial. Cuando va a terminar Calles, Obregón dice: ahora yo quiero ser presidente, y se reforma la ley para que sea una reelección por una ocasión después de un mandato. Se opone Morones, y cuando pasa en la bombilla, cuando León Toral, disfrazado de caricaturista, llega y mata a Obregón, le encuentran una credencial de la CROM y le echan la culpa a Morones, y Morones renuncia como secretario de Estado para que las investigaciones se lleven a cabo. Y ahí encontraron las investigaciones que fueron un grupo de fanáticos religiosos que atentaron contra la vida de Obregón. Ya después, siendo presidente el general ingeniero Pascual Terrubios, se reforma la Constitución para que no fueran 4 años sino 6 en el plan sexenal, y entra el general Lázaro Cárdenas para poder hacer una labor de 6 años. Esa es la parte importante de la lucha nuestra. Y con Cárdenas hubo una repartición de la riqueza en el campo. Se repartieron más de 20 millones de hectáreas de tierra fértil a los campesinos. De ser peones de hacienda, eran ejidatarios con recursos. Los litorales se les entregó los especies como el abulón, la langosta, a las cooperativas para los trabajadores, y no para que los grandes monopolios saquearan nuestra riqueza. Ese era el gobierno revolucionario de Cárdenas. Y con el primer presidente civilista de México, Miguel Alemán, se transformó el país con industria, con comercio, y la justicia social llegó hasta los últimos rincones de México. Pero llegaron los gobiernos tecnócratas, que ahí vino la contrarrevolución. Nos opusimos al Tratado de Libre Comercio porque ese tratado beneficia a los poderosos. Tenemos pues como ejemplo: si va usted a la tienda y ocupa un refrigerador, y está un refrigerador hecho en Canadá, en Estados Unidos y en México, todo el mundo compra hecho en Estados Unidos. Todo está beneficiando a la industria norteamericana y no a la mexicana. Qué casualidad que esos gobiernos vinieron al rescate del FOBAPROA para los ricos millonarios, y también el rescate carretero, el rescate de los ingenios de caña. Subsidiaron a los millonarios, a los ricos, y no a los pobres. Pero fue el colmo de la vergüenza de la revolución que entrara Zedillo
y a un Cedillo que se levantó en armas en contra de Cárdenas. Pero este Cedillo preparó el terreno, primero entregó la riqueza de los mexicanos a empresas transnacionales y luego preparó que el partido más poderoso de América y estable como era el PRI se fuera debilitando a través de nombrar a 6 o 7 presidentes del PRI en su sexenio, para cuando un presidente del PRI empezaba a tener el control, lo quitaba y ponía otro, para debilitar al partido, y cuando llegara a las elecciones, entregarlo al partido conservador. Eso fue Ernesto Zedillo, que todavía les desvergüenza de que entregó la riqueza a los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y muchas concesiones. Todo eso fue a Estados Unidos y trabaja al servicio de las empresas que él benefició en México. ¿Qué se requiere? Se requiere hombres y mujeres de tiempo completo, que les guste la política. Yo me inicié en la política hace 55 años como candidato a presidente municipal en Jicotenca Leiva. Yo hace 55 años fui candidato, pero no él, su padre. En el 59 tuve la fortuna de andar en la campaña, ya conocí a Jicotenca y a sus hermanos, que anduvimos en las colonias con un carro de sonido hablando de la revolución y la lucha social, y ganó la presidencia municipal. Pero primero, en una elección interna, Jico, se va a recordar que para nombrar, aquí López Mateos perdió la elección en el 58. Aquí ganó Germán Barambila, el panista, la Diputación Federal en Tijuana. Aquí perdió por 500 votos López Mateos en Tijuana, el 58. Y el 59 se requería hacer un proceso democrático interno del partido. Y había 2 precandidatos, Jicotenca Leiva Alemán y Caballero Sosa, Guillermo Caballero Sosa. Hubo una elección del partido, a cada sector le dieron 100 delegados, 100 al popular, 100 al campesino y 100 al obrero. Y la línea de México venía para que fuera Caballero Sosa, y la consigna de la CNC fue un voto para él. Pero don Jicotenca Leiva, un hombre liberal, un hombre revolucionario de convicción, patriota y nacionalista, trabajó con los líderes que lo conocía, y en la convención interna del partido ganó Jicotenca la candidatura, y Caballero Sosa se quedó con el banquete ya preparado. Es un hecho. Y esto se repite otra vez. En el 77, en una convención interna donde estaban las corrientes políticas, se impuso la corriente del pueblo, de la convicción, de la política limpia, que es el arte de gobernar a los pueblos. Y una convención ahí en el cine Bujasán salió electo Jicotenca Leiva Mortera. Eso es la lucha. Por eso extrañamos que hoy Jicotenca esté no presente en todos los eventos políticos que quisiéramos, porque su huella como gobernador, yo fui precandidato a gobernador en esa época, yo debo confesar, yo quería ser también candidato a gobernador, hice precampaña en todo el estado, y estuve con el presidente Miguel de la Madrid cuando se decidió que fuera Jicotenca. A mí Miguel de la Madrid me propuso que me fuera como director nacional de aduanas. Dije, señor presidente, le agradezco, yo voy a Baja California a ayudarle a la campaña a mi amigo Jicotenca Leiva. Y ahí en Mexicali, en Hotel Lucerna, la primera comisión que recibió fue nosotros, Jicotenca, como precandidato. Hizo un gobierno popular, revolucionario, pegado a la gente, con convicción. Ese era un gobierno que nos sentíamos orgullosos. Él convivía con los colonos, con los obreros, con las mujeres, con los jóvenes, siempre dándonos cátedra lo que es México, lo que es la patria, lo que es el nacionalismo revolucionario. Por eso la amistad y el afecto a la familia Leiva siempre ha sido permanente. Y hoy me da gusto que esté aquí con esta cátedra tan brillante, que ojalá que estas palabras se transmitieran en televisión y en radio para que las nuevas generaciones vieran como ejemplo a hombres como Jicotenca. Bienvenido y ojalá y no sea la última vez, Jico. Esto pasa.